¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Canal 9 Soria y bienvenidos al espacio Soria en Serio. Ya saben, un espacio en el que intentamos dar cobertura a la actualidad de nuestra ciudad y a la actualidad de nuestra provincia. En el caso de hoy nos vamos a centrar en casa, aquí en Soria, en el Ayuntamiento de Soria y concretamente pues con el espacio El Ayuntamiento Responde. Nos acompaña el teniente de alcalde, que es Javier Muñoz. Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, Adrián. Bueno, tenemos como siempre también en este espacio de participación ciudadana muchas preguntas de los espectadores, a los cuales también pues les agradecemos y les animamos también a que por las diferentes vías pues puedan hacer también pues trasladar sus diferentes dudas, quejas, preguntas que tengan para el ayuntamiento. Si le parece también a Javier, pues empezamos con los vecinos y bueno, pues empezamos con Margarita Benito, que a través de correo electrónico nos envía 3 preguntas. Bueno, son 2 de obras, las voy a agrupar porque venían desordenadas, y otra diferente. Vamos con las de obras. Dice, ¿cuándo comenzarán las obras del Trinquete y qué es lo que van a hacer allí? Bueno, lo primero que hay que decir, bueno, lo primero, antes de nada, agradecer una vez más la presencia aquí para dar respuesta, intentar dar respuesta a todas y cada una de las preguntas de los vecinos, a los cuales agradezco, ¿no? Porque con esto pues podemos poner y podemos arrojar luz a alguna de las dudas que se nos plantean. Y agradeceros a vosotros aquí esta presencia para poder contestar a todos y cada uno de los vecinos. Y empezando por las obras del Trinquete en el casco viejo de Soria, cabe decir que las obras ya han empezado. Es decir, las obras ya han empezado desde hace en el entorno de un mes, bueno, lo primero que hay que hacer en el Trinquete, ¿no? Que es la demolición. El Trinquete es una vieja aspiración de este ayuntamiento, dentro de lo que es el contexto de la rehabilitación que llevamos realizando en todo el centro de Soria y principalmente en el casco viejo. Lo primero que había que hacer con el Trinquete era la adquisición del mismo, ¿no? Esto lo conseguimos con en torno de los 250.000 euros y ahora lo primero que estamos haciendo es la demolición. Llevamos más o menos un mes con esa demolición. Sacamos esa licitación en el entorno de los 160.000 euros y una vez que tengamos esa demolición, lo que ya también tenemos es el proyecto, la licitación del proyecto para la realización en ese entorno de varias cuestiones, ¿no? Lo principal es vivienda principalmente para jóvenes, 12 viviendas que van a ir en el casco viejo en este Trinquete, y la adecuación en esta calle Zapatería de lo que era, ¿no? de equipamiento, de equipamiento de uso deportivo o recreativo. Recordemos que el Trinquete es una infraestructura, una instalación que data en Soria del siglo XIX, que servía para juego de pelota y que nosotros, bueno, pues intentaremos darle un uso recreativo, un uso deportivo en un entorno como es el casco viejo, como es el centro de Soria, que requiere de muchas infraestructuras como esta, porque como consecuencia de la colmatación de la zona residencial y del poco espacio que hay, tenemos muy poco espacio para dar cobertura a todos los vecinos de esa zona que así nos lo demandan, tanto de espacios de recreo, de zonas verdes y de zonas deportivas. Y para esto, y también de vivienda y para esto son estas obras del Trinquete. Por lo tanto, reitero, las obras del Trinquete ya han empezado con su demolición y seguirán, ¿no? Seguirán con esa construcción de esas 12 viviendas y ese equipamiento, todo, debo decir, gracias a fondos europeos, a fondos FEDER, los antiguos, a fondos DUSI, que cuando se termine la totalidad entre la compra, la demolición y lo que va a ser la reconstrucción de este nuevo enclave, superará los 2 millones de euros. Estará la inversión del Ayuntamiento de Soria en el entorno de los 2,2 millones de euros. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta de obras por parte de Margarita, que nos dice ¿cuándo empezarán las obras en la avenida Valladolid? Entiendo que cuando se refiere a la avenida Valladolid, entiendo que son las travesías, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Creo que sí, ¿no? Porque al final todos estamos esperando desde hace mucho tiempo que no solo en la avenida de Valladolid, sino que en todo lo que conlleva, lo que son las travesías de Soria, las antiguas, para que toda la gente nos entienda, las antiguas nacionales, bueno, pues comiencen esas ansiadas obras, ¿no? Pues yo espero no, muy pronto.
sea, yo ya evidentemente tenemos la certeza de que de muy pronto. ¿Por qué? Porque ahora mismo los plazos ya así no lo dicen. El pasado 2 de febrero se cumplió el plazo para la presentación de ofertas de las obras de las famosas travesías de la primera fase, que es la que contempla la avenida de Valladolid, una primera fase que se licitó por valor de 15 millones de euros. Y para contestarle a Margarita, esta primera fase va desde donde está la gasolinera de la entrada de la avenida Valladolid, de los Caballos, hasta del Caballo Blanco hasta la estación de autobuses y luego por todo Eduardo Saavedra hasta la estación del Cañuelo, ¿no? Toda esta fase, que es, ya digo, la primera fase de las obras, se acaba de licitar por 15 millones de euros y el día 2 de febrero, que fue cuando cumplió la fecha de licitación, acudieron 13 empresas, nada más y nada menos que 13 empresas a la licitación, y ahora estamos en ese proceso. Es decir, el Gobierno de España, que es quien va a ejecutar las obras de las travesías, está en el proceso administrativo de revisar todos y cada uno de estas 13 ofertas, seguir con el procedimiento administrativo para dar comienzo a las obras. Estamos en el mes de febrero, ya estando en esta fase de licitación y con las ofertas presentadas. Yo espero que las obras en el entorno de junio, julio, agosto será cuando empiecen las obras, ¿no? Porque claro, evidentemente en una licitación con un solo ofertante, con un solo licitador, no es lo mismo. Todos sabemos que con 13, es decir, que evidentemente 15 millones de euros es una obra lo suficientemente suculenta como para que se hayan presentado muchas constructoras para la realización de esas obras, ¿no? También cabe decir que ya está realizado el proyecto y muy pronto se licitará la segunda fase de estas obras de las travesías, que nos tiene que llevar desde la entrada de la carretera de Logroño, bajando por toda la carretera de Logroño hasta la rotonda donde está enclavada en el entorno de la Escuela de Artes, para bajar por toda la Arboleda hasta atravesar el puente de piedra hacia San Saturio, ¿no? Y dejar luego en una tercera lo que es el puente de piedra. Esto nos tiene ya confirmado por parte del Gobierno de España, en todo lo que son esas inversiones de las travesías, un montante total de 26 millones de euros. 26 millones de euros, que desde luego es una inversión para lo que son las travesías, para la ciudad de Soria, bastante, yo creo que muy considerable, ¿no? Y que viene a dar la razón, desde luego, a aquellos que decíamos desde un primer momento, y digo desde un primer momento, desde hace ya muchos años, que estas obras tenían que ser, o sea, que nosotros no podíamos coger las travesías, no podíamos recepcionar las travesías sin que estuvieran totalmente acondicionadas, totalmente arregladas. Y hemos entendido a los vecinos, y nosotros como uno más, de que esos baches eran muy perjudiciales. Las aceras que están en algunas partes muy levantadas, pero claro, es que alguien tenía que venir a pagar esto, ¿no? Y hemos luchado día tras día para que sea el Gobierno de España, y nos ha dado igual el color. Ahora está el Gobierno de España, que es del mismo color del Ayuntamiento, pero lo hemos solicitado cuando no era del mismo color nuestro. Nos ha dado igual hasta que hemos conseguido, desde el Ayuntamiento de Soria, que sea el Gobierno de España el que pague desde el primero hasta el último euro de estos 26 millones, ¿no? Y por fin hemos visto cómo ya están las ofertas y se van a empezar las obras. Ahora, es verdad que durante los próximos meses tendremos el inconveniente de las obras a lo largo y ancho de todas las travesías, pero que yo creo que pasada desde luego esa reforma integral de todo eso, nos van a quedar un acondicionamiento y un bulevar de toda esa zona que va a quedar acorde a lo que esta ciudad necesita y merece. Bueno, pues veremos cuál de las 13 empresas es la que se hace con la adjudicación. Hasta entonces, pues esperaremos un poquito. Mientras contestamos una última pregunta de Margarita Benito, que dice que si en el Ayuntamiento se contemplan ayudas para la cesta de la compra de los sorianos para bajar el precio de los alimentos. Tema pues, muy de actualidad. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que entiendo esta pregunta totalmente porque lo estamos viendo, ¿no?, al cabo de la calle. Yo creo que estas últimas semanas, con algunas propuestas que hemos visto por parte de algunos de los grupos en las Cortes en Madrid en cuanto a esa bajada de la cesta de la compra, pues entiendo, ¿no?, la pregunta de Margarita. Nosotros en el Ayuntamiento de Soria
lo que tenemos no ahora, desde hace mucho tiempo, y lo que sí hacemos como consecuencia de esta que somos conscientes de ese alza de los precios, son las ayudas que tenemos, las ayudas económicas, ¿no? Tanto de urgente necesidad como de gastos básicos. Y lo que hemos hecho es aumentar esas ayudas, ¿no? Hemos aumentado esas ayudas, tengo aquí los datos, de tal manera que dábamos 490 en el año 2017 y este último año hemos dado 561, ¿no? O de gastos básicos 330 y hemos dado 372 en este último año. ¿Por qué? Porque somos conscientes, evidentemente, de las necesidades que algunas familias, de las más vulnerables, están pasando. Este tipo de ayudas, las que desde el Ayuntamiento de Soria se canalizan, son principalmente para gastos muy básicos como es la alimentación, pero también para gastos relacionados con la energía, puede ser la luz, el gas, ¿no? O puede ser el alquiler. Además de esto, desde el Ayuntamiento de Soria tenemos convenios firmados con el tercer sector, con Banco de Alimentos, con Cáritas, con Cruz Roja, para que den también cobertura, ya digo, a las familias en situación más vulnerable, para poder actuar en estos complicados momentos con ese alza de los precios, ¿no? Que todos somos, evidentemente, todos somos conscientes. Estamos viendo cómo desde el Gobierno de la Nación se acaba ahora mismo de aprobar, pues el pasado día 15 de febrero se puede solicitar para las rentas de menos de 27.000 euros hasta el día 31 de marzo una ayuda de 200 euros precisamente para esto, ¿no? Hemos visto cómo se ha puesto en marcha la rebaja del IVA de algunos de los alimentos o de la energía, ¿no? Una energía que además estaba también, todos conocemos, con esto de la excepcionalidad ibérica, pues que está más barata que en Europa. No digo que no esté cara, pero que desde luego está más barata que en el resto de los países europeos, lo cual ha hecho que tengamos la inflación en el entorno del 6, cuando vemos otros países que la duplican por 2 o por 3. Todos son medidas que evidentemente entendemos e intentamos para paliar. Ahora se está hablando evidentemente mucho sobre principalmente la cesta de la compra. Yo creo que desde el Gobierno de España están viendo cuál es la mejor medida para paliar en las familias más vulnerables estas cuestiones. Y yo me permitirá que en esto de la cesta de la compra y del bajar de precios, viendo, ¿no? Porque le decía que desde el Ayuntamiento estamos con estas ayudas de urgente necesidad o de los gastos básicos, y desde el Gobierno de España están. Pero a mí me falta un actor aquí, ¿no? Que yo creo que también, y al que desde luego, como siempre, permanece callado, pero a mí me falta el actor de la Junta de Castilla y León, que sí me parece que debería hacer algo más en estas cuestiones, para ayudar a los que peor lo están pasando, a los más vulnerables, en estas cuestiones como el precio de los alimentos, ¿no? Se puede complementar esa ayuda de 200 euros que tanto el pasado año como este ha puesto en marcha el Gobierno de España, deberían, ¿no? desde la Administración autonómica, complementario con otro tipo de ayudas, para que los que peor lo están pasando lo pasen un poquito mejor. Bueno, pues dejamos a Margarita Benito y vamos ahora con otra de nuestras espectadoras, con Luz Asain, que nos transmite esta pregunta para el Ayuntamiento. Nos dice: ¿cuándo acabarán las obras de la U25 y, por otro lado, en qué punto se encuentra el Parque de la Arboleda? Las obras de la U25, no sé si son las obras de la Ronda del Duero, o porque sabe que ahora se están haciendo las obras de la cuarta fase de la Ronda del Duero, que están cercanas a la U25, o las obras de una constructora que está haciendo un residencial actualmente en el entorno de lo que es la U25. Como no especifica, casi hablamos un poquito de las dos, a lo mejor. Muy brevemente, aclaramos ambas. Eso es, muy brevemente, en cuanto a la U25, en lo que es el privado, nosotros lo que hemos puesto, evidentemente, son los mecanismos para que se pueda desarrollar ese residencial, ¿no? Que está en el entorno de las 200 viviendas en la U25, que ha pegado el salto más allá de Eduardo Saavedra, y nosotros poco más que decir. Si es verdad que en las últimas juntas de gobierno local hemos visto cómo ha venido ya la petición de licencia de obras para desarrollarlo. Hemos visto cómo ya se está adecuando por esa zona, por todo ese sector, ¿no? que tiene que completarse, dado que enfrente, en lo que es la U25, está todo
está todo colmatado. Por cierto, menos un terreno del que luego en otra pregunta hablaremos, ¿no? Pero a lo que se refiere las obras, eso por una parte, pero a lo que se refiere con las obras de la cuarta fase de la Ronda del Duero, que tienen que llegar ahí, estamos ahora mismo en la cuarta fase. Las obras han estado durante un par de meses por cuestiones climatológicas en invierno paradas. Han vuelto a retomar las obras, y unas obras que están en el entorno del €500.000 esta cuarta fase, y que acabarán, yo creo que antes de empezar el verano. O sea, le quedarán en torno entre 3 o 4 meses para el plazo de ejecución, y podremos ver ya cómo se sigue dando cobertura a los vecinos de Los Royales, cercano a la U25, en toda esa zona, de lo que es esa vía, ¿no?, de conexión que nos tiene que llevar desde todo el barrio de Los Royales hasta Eduardo Saavedra, precisamente a conectar con lo que antes hablábamos, con toda la ahora del bulevar de tanto Avenida Valladolid como de Eduardo Saavedra. Toda la de Eduardo Saavedra, con las travesías, ponemos ahí la palabra, con las travesías, nos tiene que llevar ahí. Ahí además se ejecuta, justo ahí se ejecuta, es más que una rotonda, lo llaman un hipódromo, porque va a tener 6 entradas, 6 salidas, para dar cobertura a toda esa zona por la entrada de Madrid. Y tiene que llevarnos ahí. Por lo tanto, las obras, esa cuarta fase de la Ronda del Duero está próxima a su finalización en torno a 3 o 4 meses, y lo que ya estamos redactando precisamente es la quinta fase, que en la quinta fase no seguiremos por donde cogemos la cuarta, que está en el entorno, sino por la U25. La quinta fase de la Ronda del Duero empezaremos esta vez por esa U25 para llevarla hacia la otra zona. Y bueno, nos preguntaba también en qué punto se encuentra el Parque de la Arboleda. Pues el Parque de la Arboleda, también, como lo que comentaba anteriormente del trinquete, es una obra en conjunto, ¿no? Le decía, esta apuesta clara y decidida del Ayuntamiento de Soria por la reforma integral, la rehabilitación de todo el casco viejo, ¿no? Y el Parque de la Arboleda es uno más, ¿no? Como todos podemos ver, es uno más de todo lo que se está haciendo en esa zona. ¿Por qué digo que es uno más? Porque a muy pocos metros vemos como el Ayuntamiento de Soria ha rehabilitado todo el entorno de los Condes de Gómara, todo el entorno del Carmen. Se está rehabilitando el Carmen, estamos ahora con lo que es todo el entorno también de Calixto Pereda, Cinco Villas. Luego hablaremos también de Postas y Solovega. Pertenece todo a un mundo. Gracias, entre otras cosas, y esto es la Arboleda, a fondos europeos, ¿no? Estamos hablando de una obra del entorno de los 400.000 euros, una obra que lo que va a hacer, como ya han visto todos los ciudadanos de Soria, es eliminar el paso inferior para pasar la travesía, para pasar la antigua nacional, y que va a adecuar. Lo que estamos haciendo son unas obras de adecuación de todo ese parque, que luego tiene que dar cobertura, como decía anteriormente, a una zona de esparcimiento mejorada de todo el barrio de San Pedro y de todo el casco viejo, ¿no? Va a mejorar, se lo presentamos a los vecinos en su día, y el Parque de la Arboleda, pues la intención, y así se empieza a ver, es darle un nuevo espacio con nuevas zonas de esparcimiento para los más jóvenes, con nuevo equipamiento infantil mucho más moderno y más atractivo para todo el barrio, y que va en conjunto con esa calle Postas, con esa calle Solovega, y con toda la rehabilitación del casco viejo, ¿no? Con la intención principal, tenemos 2 objetivos fundamentales, ¿no? Que los vecinos que llevan ahí toda la vida se sientan cómodos, que se sientan a gusto en su barrio, y esas son las demandas que nos hacen llegar desde hace años en ese entorno. Hace poco, ¿no? Una de las demandas en mayor medida que nos hacían, que era la del cambio de iluminación. Gracias también a estos mismos fondos europeos pudimos hacer todo el cambio de iluminación en todo el casco. Ya digo, poco a poco pues lo vamos mejorando, y esta era otra de ellas. Y sobre todo, también le decía, uno de los objetivos es que los vecinos se sientan, y otro, que evidentemente que nuevos vecinos más jóvenes puedan también encontrar San Pedro y el casco viejo, pues un sitio ideal.
para poder vivir en Soria, ¿no? Y que yo creo que en los últimos años lo estamos consiguiendo, que Soria no viva de espaldas ni al río ni a su zona más antigua, ¿no? Desde luego. Y yo creo que esto no se hace en 2 años ni en 3, pero esa puesta en valor que desde este ayuntamiento, desde este equipo de gobierno, yo creo que en los últimos años estamos haciendo por el centro, poco a poco va dando sus resultados. Pues pasamos a otra pregunta, en este caso de Manuel C, a través de email también, que nos dice: ¿saben ya los plazos para el centro de acogida de refugiados? Bueno, el centro de acogida de refugiados pertenece lo primero que decir es que pertenece al Gobierno de España. Es uno de esos proyectos que nosotros demandamos tanto a todas las administraciones, y cuando digo nosotros, yo creo que no me refiero solo ni al ayuntamiento ni a este equipo de gobierno, sino un poco la sociedad soriana, ¿no? Es decir, a eso de que centros que están en las grandes ciudades se descentralicen y que puedan venir a dar cobertura a esas zonas donde tenemos menor población, para fijar población y para darle contenido, ¿no? En diferentes materias a nuestras ciudades. Este es uno de ellos, ¿no? Es uno de los 3 que el Gobierno de España quiere poner en marcha en esta ciudad. Este centro de refugiados, otro sería ese Centro Nacional de Fotografía en el centro de Soria, la Plaza de la Mujer, y otro muy cerquita de este centro de ayuda al refugiado, que sería ese centro de procesamiento de datos también en el barrio de los Royales, ¿no? En concreto, ¿en qué momento se encuentra este centro? Pues mire, en el pasado pleno nosotros hicimos una desafectación de los terrenos que han sido solicitados por parte del Gobierno de España a través del Ministerio porque eran unos terrenos que no tenían la afectación para poder hacer este centro, estaban afectados a este tipo de calificación. Era la provisional. En el próximo pleno del día 9 de marzo daremos la definitiva a esa desafectación, es el primer trámite para, en cuanto hagamos esto, vender esta parcela, porque además el Ministerio en esta ocasión no quería una cesión, quería una venta, y a nosotros nos parece maravilloso, y a mí como concejal de Hacienda más, con lo cual al final, una vez que ya tengamos esa desafectación, hacemos la enajenación de la parcela, la venta, que ya está acordada con el propio Ministerio, y a la vez lo que están trabajando en paralelo para acortar los tiempos. Lo que los técnicos de la Casa en materia de urbanismo tienen es el proyecto básico de ejecución. Ya es el proyecto de ejecución lo que tienen encima de la mesa, para que en cuanto la parcela definitivamente sea suya, que tardaremos lo menos posible, poder licitar con ese proyecto básico, poder licitar las obras. ¿Cuándo podrán licitar las obras? Pues de este centro, una vez que tengan, yo creo que las obras, el Gobierno de España las podrá licitar en el entorno de abril-mayo. Con lo cual, en verano, finales de verano, podremos ver cómo empiezan las obras en el centro de ayuda al refugiado, ¿no? Un centro que el último proyecto que nos presentaron se va a invertir algo más de 14 millones de euros, 14 algo más de 14 millones de euros, y que traerá para esta ciudad algo más de 40 empleos directos. A nosotros nos parece es una apuesta importante por parte del Gobierno de España para dar, ya digo, cobertura además a estas necesidades, que además creo que luego tenemos una pregunta sobre en qué se puede, ¿no? y qué es la utilización, ¿no? Creo que ahora mismo estamos todos, ¿no? Y lo estamos viendo con la guerra de Ucrania, estamos viendo cómo tenemos, ¿no? Refugiados ahora mismo en Soria, en toda la provincia, ¿no? Pues este centro viene a dar cobertura a este tipo de personas que en un momento puntual necesitan, ¿no? de ese tipo de centros para poder rehacer su vida. Bien, pues ya digo, el Gobierno de España lo que hizo fue descentralizar, porque solo existían en 4 enclaves en toda España, descentralizar, y uno de esos centros, bueno, pues viene a Soria. Nos hace una pregunta más Manuel, nos dice: por otro lado, para los vecinos de Los Royales nos gustaría saber qué proyecto tienen en el Parque del Oeste, del que han hablado alguna vez en esta sección, y si pueden detallarlo, algo más. Gracias. El Parque del Oeste es una de las cuestiones que vienen para estos presupuestos del año 2023, ¿no? Nosotros
gracias a los fondos europeos, a los proyectos que vienen de Europa, de esos fondos de resiliencia, hemos apostado por algunas zonas en lo que es el anillo de Soria, de renaturalización, en torno también de los Royales, lo que hemos llamado el entorno Baker, al lado del Peñón del Río, al lado del Mirón, todas estas cuestiones de renaturalizar, ¿no? Y, todas las zonas y darle, desde luego, bueno, pues una visión mucho más moderna, una visión de esparcimiento para todos y cada uno de los... El Parque del Oeste, que así lo recogimos, estaría anclado dentro del desarrollo del sector 10. ¿Cuál es el sector 10? Para que la gente nos entienda. El sector 10 es toda esa parte que queda ahora mismo en Soria, en las afueras, cerca de la S20, que va desde el barrio de los Royales hasta el Caballo, hasta la gasolinera, ¿no? Todo lo que está enfrente del actual hospital de la Torre y todo donde se está construyendo ahora mismo de Prado Bellacos, toda esa zona que se ve un descampado, ese es el sector 10. Bien, que además ese sector es el que corresponde al Ayuntamiento de Soria en más de un 50% que compró gracias a una subasta a la que acudimos hace un par de años y compramos, yo creo que en unas condiciones muy óptimas, porque bueno, para todos creamos patrimonio al final estamos comprando patrimonio para todos los sorianos, más de 300, en torno de 350.000 metros cuadrados por 1.800.000 euros, es decir, yo creo que fue una compra muy óptima para poder ahora desarrollar, ¿no? Y desarrollar, entre otras cuestiones, vivienda y desarrollar también zonas de esparcimiento y zonas de equipamiento. Dentro de toda esa zona de la residencial, a la que bueno, dejamos aparte, porque la zona residencial, una vez que hagamos el planeamiento que corresponda a toda esa zona, queda una zona de esparcimiento, que es en la que yo siempre me he referido como Parque del Oeste. Y en esa zona de esparcimiento estarían delimitados la zona verde, toda una zona verde, y equipamiento deportivo y equipamiento educativo. Bien, lo que nosotros ahora mismo estamos trabajando es para darle un sentido armónico, un sentido ordenado a todo eso, para que cuando tengamos el desarrollo de lo residencial vaya acorde, en armonía, con toda esta zona. En esto estamos trabajando ahora mismo, ¿no? Para que luego no sea una cuestión de poner, como cuando jugábamos a poner una casita aquí, pero no lo hagamos, no pintemos primero lo que es hay que pintar, evidentemente, el marco, hay que saber dónde están las zonas residenciales y dónde está la habitacional, pero tengamos en la cabeza qué queremos hacer, ¿no? Con toda esa zona, darle un sentido a todo. Y en eso es en lo que apareció y aparece una partida presupuestaria en ese presupuesto para el año 2023, y es el comienzo de toda esa zona que vamos, sí o sí es la zona de esparcimiento, o sea, es toda la zona de expansión, perdón, de Soria, ¿no? Porque estamos viendo como ya el resto de zonas se están colmatando de lo que es residencial. Está Prado Bellacos, en ese entorno hemos visto como los edificios residenciales ya prácticamente han agotado las parcelas allí, y que muy pronto tendremos que empezar por esa zona. Imaginamos que también, bueno, es una cosa que estará dentro de poco tiempo. Sí, eso en caso de que hay esa idea inicial, ¿no? Sí, esa idea inicial, o esa idea inicial en cuanto a lo que son las zonas comunes, las zonas de esparcimiento, las zonas verdes. Sí, nosotros por nuestra parte queremos tener una idea ya muy concreta de qué queremos hacer, y luego muy posiblemente habrá que hacer una modificación, ¿no? Una modificación de planeamiento, una modificación puntual de planeamiento de toda esa zona para reagrupar, para ver cómo queremos colocar todo lo residencial, porque nosotros tenemos una parte de todo eso, pero no tenemos la totalidad, ¿no? Por lo tanto, sí, pero ya le digo, vamos, hay que comenzar dentro de muy poquito a desarrollar toda esa zona. Bueno, pues esas eran las preguntas de Manuel. Todavía nos queda alguna más, pero si les parece a ustedes también, vamos a ir un momento
a unos buenos anuncios, a unos buenos consejos publicitarios, y a la vuelta de la publicidad, de los anuncios, estaremos aquí de nuevo con Javier Muñoz Expósito, el teniente alcalde del Ayuntamiento de Soria. En un instante. Estamos de vuelta en Soria en Serio, en el espacio del Ayuntamiento Responde, y de nuevo pues también recordándoles que tienen pues abiertas todas las líneas de participación, de correo electrónico, también pues las redes sociales, para podernos hacer llegar sus cuestiones al Ayuntamiento y que sean respondidas en este espacio. Eso sí, les pedimos también que sean muchas veces concretos en lo que preguntan, más que nada para poder darles también una respuesta más concreta a la pregunta que nos realizan. Continuamos en este espacio, como decíamos, también acompañados del teniente alcalde, de Javier Muñoz Expósito. Y bueno, Javier, nos quedaba también todavía dos preguntas de otro de nuestros espectadores, de Víctor Álvarez Castillo, que nos pregunta en primer lugar si contemplan dar alguna ayuda municipal al alquiler de vivienda joven. Bueno, nosotros desde el Ayuntamiento de Soria lo que estamos poniendo en marcha, ¿no? En materia de vivienda y en materia de alquiler es, como decía anteriormente, la rehabilitación del trinquete de manera directa. Es decir, nosotros ahí lo que se va a realizar en esa obra es la construcción de 12 viviendas que van dirigidas precisamente al alquiler de vivienda joven. Además de estas viviendas, hemos cedido a la Junta de Castilla y León una parcela en el entorno de la U25, por eso decía anteriormente, una parcela que queda ahí enclavada, lo que es enfrente del Mercadona, para que toda la gente la sitúe enfrente del Mercadona. Hemos cedido una parcela para la construcción también de vivienda que creo, esto ya sería, habría que hacer la pregunta a la Junta, pero creo que también va enfocada a vivienda joven, no sé si en alquiler o en compra, pero que va enfocado en vivienda. Y también estamos, como siempre, y como llevamos haciendo desde hace mucho tiempo con el Gobierno de España, a través de SEPES, en contacto también al igual que con la Junta de Colaboración, de cesión de terreno para la construcción de vivienda, ¿no? Gracias también a la obtención de algunos fondos europeos, que al igual en todos y cada uno de los proyectos que relataba anteriormente, también en materia de vivienda, ¿no? Yo sí le diría, ¿no?, a Víctor Álvarez que ahora mismo y encima de la mesa quien está dando y ha puesto un programa a partir del otoño pasado encima de la mesa, bueno, pues un programa desde luego bastante ambicioso en cuanto a alquiler de vivienda joven, es el Gobierno de España, ¿no? Está gestionando el bono joven de alquiler, un bono que va dirigido a todos los jóvenes entre 18 y 35 años, y que a quien esté ahora mismo alquilado en la ciudad de Soria con una serie de criterios, 3 veces el IPREN y algún criterio más que esté trabajando, bueno, pues puede optar a 250 euros al mes, ¿no? Me parece que es una ayuda bastante considerable para los jóvenes, que les permita, desde luego, poder independizarse, ¿no? Poder tener un proyecto nuevo de vida y rebajar esas cifras, ¿no?, que nos dan como que España somos uno de los países en los que los jóvenes tardan más en lograr independizarse, ¿no? Porque y es, desde luego, culpable, iba a decir gracias a, pero desde luego no es gracias a nada, sino que es culpable principalmente dos factores. Uno, el precio de la vivienda, y dos, en algunos jóvenes, o en una inmensa mayoría, bueno, pues esa inestabilidad en el empleo que se está intentando corregir con esa reforma laboral, y esos bajos salarios que también se intentando corregir con esa subida del salario mínimo interprofesional. Desde luego, conjugando todas estas cuestiones, son para que quien peor o quien no lo tiene tan fácil a la hora de salir de casa, que son nuestros jóvenes, puedan
hacerlo cuanto antes y de la mejor manera. Y nos dice también Víctor Álvarez, nos pregunta qué fechas tenemos para las fiestas de San Juan de este año, las propias de San Juan y las previas, y si ya hay jurados para todas las cuadrillas. Empezando por la primera, por la segunda, nos falta un jurado de cuadrilla, ¿no? Nos falta en concreto Santa Catalina, es el jurado de cuadrilla. Yo aquí quiero, antes de contestarle y repasar un poco las fechas, ¿no?, para San Juan de este año, a mí sí me gustaría hacer un agradecimiento a las 12 cuadrillas del pasado año, ¿no? Un agradecimiento, desde luego, considerable, porque todos vimos del problema. Veníamos de dos años en los que no se había celebrado San Juan, veníamos con unas cuadrillas que estaban de anteriormente y que por distintos motivos pues algunos no quisieron seguir, y es totalmente entendible. Y en el último momento, la sociedad soriana, porque al final las fiestas de San Juan son de toda la sociedad soriana, supo responder y cubrir todas y cada una de las 12 cuadrillas. Y yo creo que se dio un ejemplo el pasado año, después de 2 años de no tener fiestas de San Juan, se dio un ejemplo de compromiso con esta ciudad, de compromiso con las fiestas, que al final es un compromiso con lo más nuestro, ¿no? Y por lo tanto, lo primero, agradecer ese compromiso a las 12 cuadrillas que dieron el paso el pasado año y que desde luego sirvió y mucho, y sembraron, y fue el acicate que sembró lo que hoy tenemos, y es que en el mes de febrero, pues queda solo la cuadrilla de Santa Catalina, que esperemos que en próximas fechas, pues esté cubierta por alguna pareja, y podamos tener, pues antes del nombramiento, antes del último fin de semana de abril, tengamos ya la totalidad de las cuadrillas, y lleguemos, evidentemente, como es esperable y como ha pasado desde luego desde hace ya mucho tiempo, al Catapán, el domingo 7 de mayo, al Catapán, con todas y cada una de las cuadrillas completas. El desencajonamiento el 3 de junio, ahí es cuando ya sabemos todos que empiezan evidentemente el grueso de la fiesta, el 10 de junio en Lavalenguas y el 18 la compra. Descansaremos todos, esperemos, ¿no?, que no vengan con mal tiempo ninguno de estos 3 fines de semana anteriores, para que no tengamos que utilizar ese fin de semana un poco de comodín, que es el último antes de lo que empiezan las fiestas de San Juan, y a partir del día 28 de junio, con el miércoles el pregón, con el gran día del 29 del jueves la saca, y ahí hasta el 3 de julio, que nos tiene que llevar al lunes de bailas y al adiós San Juan. Esperemos, yo desde luego reitero, pedir primero que alguien que se anime, ¿no?, que se anime alguna pareja para esa cuadrilla de Santa Catalina, para cubrir las 12, y ya estamos viendo como desde el Ayuntamiento de Soria, en las últimas juntas de gobierno local, hemos visto cómo ya van saliendo los contratos derivados de las fiestas, es decir, desde lo que es el servicio de las comidas y bebidas relacionadas con la fiesta, la propia cena de gala y todo lo que está alrededor, la plaza de toros, como algunas otras cuestiones. Ahora estamos ya en el mes de febrero con todo ese tipo de licitaciones, con todo ese tipo de contratos, para llegar a tiempo al mes de junio y podamos disfrutar de las fiestas que esta ciudad se merece. Bueno, pues dejamos las preguntas de los espectadores y vamos también con otros temas de actualidad. Y hablábamos antes también, pues recientemente se presentaba el pasado viernes ese proyecto de rehabilitación de la travesía de la calle Postas y de la calle Sorovega, y bueno, pues un tema en el que el Ayuntamiento, pues también, como decíamos, prevé pues también actuar dentro de ese entorno sumado pues a la Arboleda. Una más, decíamos, ¿no?, y lo repasábamos antes con el entorno de la Arboleda, el Carmen, Cinco Villas, Gómara, Calixto, todo ese entorno. Y también, evidentemente, le tocaba ya, ¿no?, tocaba a la calle Postas y a Sorovega. Para rehabilitar toda esa zona, renaturalizarla, hacerla mucho más amable tanto al vecino como al propio visitante. Una calle Postas que nos tiene que venir desde toda la zona enfrente de la zona de Arboleda,
en la que desde luego ahí tendremos que reducir también todo ese tráfico como consecuencia de esa entrada a todo el centro que hay, habilitar de algún espacio de esparcimiento para los vecinos en ese entorno, porque son de los pocos entornos, aunque esos sean más pequeños, más grandes, pero que tenemos, ¿no? Y por lo tanto hay que habilitarlos con algunos elementos de recreo, con zona de esparcimiento, y eso es lo que vamos a hacer. Lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento de Soria la pasada semana es la licitación de estas dos últimas actuaciones, gracias también a los fondos FEDER, ¿no? 2 licitaciones, las dos en el entorno del €500.000, que viene a sumarse 1 millón más de fondos DUSI, vienen financiados al 50%, 50% fondos europeos, 50% Ayuntamiento de Soria, ya digo, con el objetivo fundamental de la rehabilitación de todo ese espacio. Decía, la calle Postas y también toda la zona de Sorovega, toda la zona de Sorovega, en el entorno de la Plaza Mayor, empezando con toda la adecuación, mejora de los bajos de ese graffiti que hay de Fratelli, todo esto, toda esa zona que hay ahí en la parte de abajo, adecuarla para un mayor disfrute de la zona, y todo nos tiene que llevar a la plaza de la Fuente Cabrejas con la rehabilitación de la propia fuente, y ahí también la rehabilitación de lo que es la portada del Colegio San José, el atrio, toda esta zona, desde luego. Bueno, somos conscientes que hay que rehabilitarla, que hay que darla Sagrado Corazón, perdón, Sagrado Corazón. Y hay que darle toda una nueva, desde luego, un nuevo lavado de cara a toda esa zona. Yo creo que para seguir completando, ¿no? Es para seguir completando todas esas zonas de la ciudad y tener un casco viejo acorde a Soria. Bueno, hoy también actualidad, la guerra de Ucrania. Bueno, cada día la guerra de Ucrania, desde que empezó hace un año, pues también la invasión está presente dentro de nuestras vidas, ya no solo pues la propia guerra, sino también pues todas las consecuencias derivadas. Y bueno, pues dentro de los 300, nos decían también los propios ucranianos residentes aquí en Soria, los 300 que hay en la provincia, pues también han querido convocar manifestación para la tarde del viernes en la Plaza Mayor a las 8, también una concentración a las 12 que habrá por parte de las instituciones para pues también unirse al pueblo ucraniano. Y bueno, pues también queríamos conocer un poco en este año cómo ha sido esa acogida de las familias en la capital, porque también hablábamos con las 3 vecinas ucranianas que nos atendían esta mañana y nos decían que bueno, pues el acogimiento ha sido pues muy caluroso, cálido, pero bueno, pues también decían que tenían algún problema, a lo mejor pues como el tema del idioma, de clases de español, para encontrar también un poquito pues esa solución, e incluso pues a veces también pues con el tema de los alquileres de vivienda, pues con ciertos papeles que a veces pues no es fácil para ellos, ¿no? Hablábamos antes, ¿no?, de centro de ayuda al refugiado, que en un primer momento, y que nadie se escape, este tipo de centros del que hablábamos anteriormente viene para paliar eso, en un primer momento, este tipo de ayuda tan necesaria, ¿no? Cuando alguien sale de su país por diferentes motivos, y en este caso es por la invasión más que por la guerra, ¿no? Porque yo creo que al final todos estamos viendo como por la invasión de Ucrania, y este tipo de centros, y así está proyectado, lo que viene es a estas cuestiones que tú planteabas, ¿no?, a dar cobertura primero de vivienda. Evidentemente es una de las cuestiones que tiene contemplada, y otra muy importante, el idioma, ¿no? El idioma y la cultura, es decir, porque uno cuando llega a un país totalmente diferente, bueno, pues por mucho que haya podido ver a través de la televisión algunas cuestiones de España, otra cosa muy diferente es cuando llegas aquí y ves cuáles son las costumbres, cuál es la cultura, ¿no? Bien, este tipo de centros viene también a eso en un primer momento a paliarlo, ¿no? A que la gente en los primeros meses, en los primeros 6 meses, pueda, bueno, pues parar ese primer golpe, ¿no? Vienes de un sitio donde no quieres irte, donde dejas a familiares, en muchos casos donde dejas a los más cercanos allí, y alguien te tiene que echar una mano, ¿no? Pero más allá de eso, que esto todavía no lo tenemos aquí durante este año, y así nos lo trasladaban las representantes del pueblo ucraniano, unas representantes a las que recordamos todos, como hace un año estuvimos reunidas con ellas,
desde todos los grupos políticos, asociaciones de vecinos, diferentes asociaciones de todo tipo, sector civil de la población de Soria, para ponernos a su disposición y recuerdo, ¿no?, la reunión que hicimos en el Gaya Nuño para ver qué necesitaban, porque claro, en aquel entonces todos recordamos ese primer éxodo de que se produjo en Canadá, de millones de personas fuera, ¿no?, y algunos y algunas principalmente vinieron a Soria. Nos lo han dicho, nos lo han comentado hoy, ¿no?, esto a todos, y también nosotros que hemos tenido una reunión previa en el Ayuntamiento de Soria hemos podido comprobar, bueno, pues esa cercanía que ellas nos han dicho que sí notan, ¿no?, de la ciudadanía soriana, y esos, evidentemente, bueno, pues algunos problemas que tienen, ¿no? Pues eso, el tema de la vivienda, no siempre es fácil encontrar una vez que ya ha pasado un año, y algunos pretenden rehacer su vida aquí, ¿no? Y entonces en esa pretensión se encuentran, pues eso, con un día a día en el que hay que buscar vivienda, y el tema del idioma. Nosotros, evidentemente, hemos atendido a esta demanda, nos hemos quedado con esas demandas e intentaremos, en colaboración con otras administraciones o nosotros mismos, poder dar cobertura a algunas de esas, o dar facilidades a algunas de esas dos cuestiones. Yo desde aquí, más a eso, animar, ¿no?, a esa concentración que tú decías para el próximo viernes a las 8 de la tarde en la Plaza Mayor, de apoyo, ¿no?, de seguir dando ese apoyo a los que peor lo están pasando, ¿no?, que es al pueblo ucraniano, como consecuencia de esta invasión, y que parece, todos estamos viendo por las noticias, pues que esto no para, ¿no? Hemos visto ayer mismo, ¿no?, esa demostración de fuerza que se ha hecho desde el gobierno de Putin, y que parece que no tiene ninguna intención. Sí es verdad que en el otro lado estamos viendo cómo por ahora, y yo creo que tiene que ser ahí, bueno, pues lo que más se caracteriza es la unión, ¿no?, la unión entre la Unión Europea, Estados Unidos, para intentar dar cobertura de todos los tipos, a esas demandas que se hacen por parte del gobierno ucraniano. Esperemos que cuanto antes, como con todas las guerras, esta locura pare, y los principales perjudicados, que son los ciudadanos de Ucrania, puedan vivir como lo hacían antes de un año, en paz, ¿no?, y puedan desarrollar su vida allí donde ellos quieran. Pues así lo esperamos también nosotros. Y cambiamos ahora también de asunto. Vamos a hablar de la primera actuación en el proyecto Brera de Bienestar, Restauración, Resiliencia y Adaptación, la redacción de proyecto de la zona Dr. Fleming y Fuente del Rey. Corresponde a otros fondos. Si hablábamos antes de los fondos DUSI, que son fondos de ayudas europeas intramuros, que nos habrán escuchado tantas veces y que corresponden al anterior proyectos europeos, esta es los fondos europeos de los que también tanto estamos escuchando hablar, esos fondos europeos a los que estamos viendo cómo bueno, pues han venido desde la Unión Europea para ver cómo van, y que la pasada semana nos enteramos que venía otro pago más del entorno de los 10.000 millones. Bien, pues esto es pues una primera actuación relacionada con el proyecto Brera, que este proyecto Brera no significa otra cosa que bienestar, restauración, resiliencia y adaptación. Bien, al final de lo que se trata es de seguir, ¿no?, con este proyecto de ciudad, en este caso no solo en el centro de la ciudad, sino que ahora vamos a uno de los barrios, desde luego con más habitantes de Soria, como es Santa Bárbara, que más ha crecido en los últimos años, y que en el entorno del Fuente del Rey, en el entorno de lo que es el Polideportivo Fuente del Rey y el Instituto y la calle Dr. Fleming, bueno, pues renaturalizar toda esa zona, peatonalizar en gran medida también toda esa zona anexa a lo que va a ser a lo que es el polideportivo, con un proyecto que tiene lo que desde el Ayuntamiento de Soria lo que hemos licitado es la redacción del proyecto para la consecución de unos objetivos
concedidos por parte de la Unión Europea a través de los fondos de residencia, con un montante total de 4.400.000 euros para toda esa zona, ¿no? Creo que va a ser un cambio que se va a unir, si los que conozcan la zona, en el entorno de la cárcel, con toda esa zona de parques, con toda esa zona de zona verde. Seguiremos con esa trama, por decirlo de alguna manera, de zona verde, de peatonalización, de ganar espacio para el peatón, de ganar espacio tanto para los más jóvenes como también para los más mayores, para el uso y disfrute, ya digo, de toda la ciudad. En este caso no solo en la zona centro, sino también en este caso en ese entorno, ¿no? Que tiene que venir acompañada, y no está aquí, pero que tiene que venir acompañada, y venir en los presupuestos de este año 2023, con la reversión, en lo que estamos trabajando ya desde hace meses, con la reversión de los terrenos por parte del Gobierno de España, el Ministerio de Interior, de la cárcel al Ayuntamiento de Soria, para el siguiente proyecto también, justo enfrente de esto, que sería evidentemente ese centro, ¿no? de ferias, exposiciones, también una parte residencial, pero todo un conjunto, porque hay mucho terreno para, desde luego, dar cobertura, algo que no tenemos en Soria, ¿no? Nos falta un centro para organizar ferias durante todo el año, que venga a sumarse a todos esos centros. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo, estamos haciendo un esfuerzo en ponerlo en conocimiento, tanto de algunos touroperadores como de otras serie de organismos, para poder organizar congresos, porque ahora es verdad que del Ayuntamiento de Soria hemos creado en el centro, y es curioso porque desde el Palacio de la Audiencia, Santa Clara con posterioridad, Gaya Nuño, Palacio de la Audiencia, Gaya Nuño y Alameda, tenemos, junto luego cuando tengamos Banco de España, un entorno en el que podemos hacer congresos, y así nos lo dicen, y se están celebrando, ¿no? Congresos de diferente tipo. Bueno, también porque hay un nicho de turismo, de congreso, de actividad de congreso, que le viene muy bien a esta ciudad, porque además atrae gente en épocas y en fechas, en días de la semana, que es cuando menos gente, entre diario, cuando menos gente tenemos de visitantes en Soria, ¿no? Tendría que venir eso a completar, como ya digo, y vuelvo atrás, a lo que tiene que ser el futuro Palacio de Congresos en la cárcel, y con todo este proyecto de renaturalización en ese entorno de Fuente del Rey, Dr. Fleming. También tenemos el proyecto de creación de comunidades energéticas que está solicitado al IDEA. Sí, este es otro de los fondos europeos. En este caso es un proyecto muy modesto, que nosotros estamos trabajando en colaboración con el Ayuntamiento de Segovia, y es un proyecto también, hemos ido a fondos europeos, hemos solicitado por valor de 321.000 euros, y es para la creación de comunidades energéticas, tanto de comunidades energéticas particulares como de comunidades energéticas del propio Ayuntamiento de Soria, ¿no? Con el objetivo fundamental, y yo creo que ahora a nadie se le escapa, de poder cambiar a soluciones alternativas en materias energéticas mucho más sostenibles y mucho más económicas, porque desde luego en el último tiempo hemos visto, ¿no? Cómo el precio de la energía de los particulares, de las viviendas normales, pero también del Ayuntamiento de Soria, se ha incrementado. Es decir, está claro que todas y cada una de las instalaciones que tenemos en el Ayuntamiento, no solo las oficinas, es que el Ayuntamiento de Soria, fíjese lo que puede consumir un polideportivo, una piscina cubierta, el propio Palacio de la Audiencia, el Centro de Alameda, como decía anteriormente, los cines municipales. Bien, todo esto, desde luego, lo que estamos intentando a través de esa solicitud para la creación de comunidades energéticas es la adaptación de todos estos entornos para poder reducir tanto la huella ecológica como el coste energético que pagamos todos a través del Ayuntamiento por nuestra energía, ¿no? Y en esto estamos, es decir, salió a través del IDAE, para fondos europeos, y nosotros
el pasado mes hicimos esta petición a estos fondos europeos, a ver si, al igual que con otras, que con la inmensa mayoría, debo decir que con la inmensa mayoría de los que se han solicitado, tenemos la suerte de que lo conceden y pueden sumarse, ya digo, a ese montante total que hay que actualizar prácticamente cada semana, y que estamos en solicitudes, estamos cerca de los 30 millones de euros en solicitudes y en concesiones de más de 15 millones de euros por ahora, ¿no? Lo que a nosotros nos hace estar muy contentos del trabajo realizado por parte de todos los técnicos de la casa, porque al final se está haciendo en gran medida con los técnicos de la casa, del Ayuntamiento de Soria, y estamos muy contentos con ese trabajo realizado para intentar aprovechar todos y cada uno de los euros que gracias a esos fondos de reconstrucción y a esa solicitud de esos fondos europeos del Gobierno de España podemos disfrutar también en la ciudad de Soria. Nos queda apenas 2 semanas para la celebración del 8 de marzo y bueno, pues tras un año especialmente complejo también en materia de violencia de género, pues se espera también pues un día muy representativo. También, ¿cómo se ve por parte del Ayuntamiento? Bueno, en cuestión de violencia de género yo creo que todos los años son complejos, ¿eh? Digo que todos los años son complejos porque hay que seguir trabajando, nos queda mucho, nos queda muchísimo en el trabajo, no solo el 8 de marzo, no solo el 25 de noviembre, sino todos y cada uno de los días, ¿no? Nosotros hicimos un gesto este año en el calendario que hemos repartido, no sé qué tanto éxito tiene, en el que hemos situado, y aquí lo digo porque habrá gente que a lo mejor se lo pregunte, en todas y cada uno de los días 25N, lo podrán ver en el calendario. ¿Por qué es esto? Es porque para nosotros todos los días es 25 de noviembre, todos los días tenemos que luchar por esa igualdad, ¿no? Igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Que es al final el objetivo fundamental. Y desde luego todos los días tenemos que luchar por que no exista la violencia de género, que es una de las mayores desigualdades, por no decir la mayor, que es la mayor desigualdad que se da en la lucha entre hombres y mujeres. Ese día nosotros, desde luego, como siempre, nos sumaremos, ¿no?, a la celebración, a la celebración a lo que se organice desde el Consejo Municipal de la Mujer, donde estamos representados, donde está representada prácticamente la totalidad de la sociedad soriana, y desde luego, bueno, pues iremos de la mano con lo que se organice y colaboraremos en lo que allí se nos pida, para intentar poner nuestro granito de arena, intentar corregir esas cifras demoledoras, que, bueno, pues que año tras año vemos que se van sumando, ¿no? Que son, desde luego, el exponente o lo que se ve, ¿no?, esa punta del iceberg, son esa violencia de género que termina en muertes, ¿no? Estamos viendo al final de año esa contabilización que aquí la hace a través de la asociación de Antígona, y todos podemos ver cada 25 de cada mes cómo ponen una pancarta con ese recuento, ¿no?, con ese maldito y macabro recuento de violencia de género, pero que es la punta del iceberg, porque violencia machista, violencia de género hay mucha más, y es la que tenemos que, evidentemente, que combatir para no llegar a eso. Estaremos con el Consejo Municipal de la Mujer, allí donde nos digan que tenemos que estar, intentando colaborar e intentando, ya digo, poner nuestro granito de arena para que, bueno, poco a poco vayamos erradicando. Parece que esto llevamos tiempo trabajando, pero debemos echar la vista atrás, es decir, y ver que no voy a decir que estamos en los comienzos, pero casi, ¿no? Y con esa lucha permanente, principalmente de las mujeres, en esa reivindicación de igualdad constante y de luchar contra la violencia de género en todas y cada una de las materias. Yo espero que sigamos avanzando y que las generaciones futuras, que estemos sembrando para que las generaciones futuras pues hagan de esta celebración no un conteo como el que decíamos anteriormente que hace Antígona, de todas y cada una de esas víctimas que tenemos a lo largo del año, sino que sea un día de recuerdo
y casi de agradecimiento a los clientes. Hasta que no consigamos eso no habremos obtenido la victoria. Cambiamos de asunto y hablamos también del reconocimiento al consistorio soriano. De nuevo, otras 3 pajaritas azules, algo también importante de cara sobre todo pues al trabajo diario también. Bueno, las 3 pajaritas azules que se nos dan desde organismos totalmente independientes, lo que quiere decir es que tenemos una ciudad muy limpia. Esto hay que decirlo así. Que gracias, porque las 3 pajaritas se dan 1, 2 o 3 en función del nivel de limpieza que hay en la ciudad, ¿no? Y nosotros estamos muy orgullosos y muy agradecidos, ¿no?, de este galardón que llevamos recibiendo ya desde hace bastantes años, ¿no? Yo comparto despacho con la concejala de Servicios Locales, con Ana Alegre, y tienes puestas allí las pajaritas y ya son unas cuantas. Hay que buscar el espacio, ya, ¿no? Sí, ya son unas cuantas las que aparecen, ¿no? Y desde luego, ya digo, nosotros estamos muy orgullosos en una materia en la que desde que entró este equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Soria, bueno, pues ha sido desde luego objeto de lucha constante, porque no siempre, bueno, pues ha sido fácil, ha habido que adaptar desde las plantillas hasta la infraestructura, y ahora es de absoluta actualidad, porque estamos ahora mismo en el procedimiento para adjudicar ya definitivamente, una vez realizado el proceso de licitación de lo que va a ser la contratación del nuevo servicio de basuras. Aquí, decía anteriormente, en contra de las travesías, que se habían presentado 13 ofertas, aquí solo una empresa, que es la misma que la que lo lleva haciendo actualmente. Esto esperemos que lo que haga sería facilitar todo el proceso, cuanto antes, bueno, pues podamos ver cómo se adaptan, ¿no?, ya tanto nuevas infraestructuras como nuevos sistemas de recogida que vengan a mejorar, si cabe, la limpieza de la ciudad, ¿no? Tendremos ya también, como se está pasando en otras ciudades, irnos acomodando a esa nueva recogida o otro sistema diferente de recogida de orgánico, con un contenedor marrón, si no estoy equivocado. Yo ya lo veo en otras ciudades, y creo que aquí también con este nuevo contrato lo aplicaremos, y dentro de poco veremos nuevos camiones, nuevos contenedores mucho más modernos, y en lo que es lo fundamental y lo que va a percibir el vecino, que es que su ciudad va a estar desde luego igual de limpia que lo que está ahora, y que la recogida se va a seguir produciendo del servicio se va a seguir produciendo de la misma manera, o incluso mejor. Pues vamos brevemente también con las 2 últimas cuestiones de esta jornada de hoy aquí en Soria en Serio, y la primera de ellas es ¿qué opinión le merecen las voces del Partido Popular que piden la dimisión de Luis Rey por el caso de la quinta planta de los pajaritos? Yo creo que aquí habría que diferenciar 2 cuestiones, ¿no? Por un lado, lo que es la tramitación, ¿no? Y a mí me consta, bueno, pues que hay gente con cierta preocupación, sobre todo algunos de las personas que han comprado una vivienda en el edificio que ahora mismo es objeto, en el edificio en el barrio de Pajaritos, de toda esta polémica. Yo desde aquí quiero, bueno, pues trasladar tranquilidad, porque ahora mismo este proceso para solucionar y dar cobertura legal a la construcción de este edificio es en lo que estamos ahora. Estamos trabajando en informes los servicios jurídicos de la casa, los servicios urbanísticos, para a la mayor prontitud posible restaurar la legalidad en este edificio y poder continuar con las obras, las que sean, las que nos indiquen los servicios jurídicos, ¿no? Todos saben, y ha aparecido en la prensa, ustedes mismos lo han comentado a lo largo de esta semana, que ahora mismo lo que tiene la empresa constructora es una restauración de la legalidad que le obligaría en estos momentos, bueno, pues a la demolición de esa quinta planta, ¿no? Pero yo también quiero decir que sobre esto la empresa constructora, como es evidentemente
cualquier procedimiento legal puede presentar alegaciones y presentar alguna solución alternativa, ¿no? Ha presentado también, decía Luis Rey, ¿verdad? Claro, hay que presentar. Entonces, ahora mismo estamos en ese momento, ¿no? Más allá, aquí hay dos cuestiones. Ese expediente de restauración de la legalidad y, por otro lado, un expediente sancionador, que no se le olvide a nadie, evidentemente, que esto, como consecuencia de que, y esto hay que decirlo, que se han saltado las normas, ¿no? Y evidentemente nosotros estamos también en esto, es decir, se han saltado las normas que la tramitación conllevaba, y esto va a llevar aparejado evidentemente un expediente sancionador a la construcción de ese edificio, que va en paralelo al otro, digamos que no tiene nada que ver. Por un lado, el expediente sancionador, que será económico a la empresa por haber hecho mal las cosas, y por otro lado la restauración de la legalidad, para que cuanto antes, bien sea con 4, bien sea con 5, bien lo que sea, lo que decidan los técnicos de la casa, los servicios jurídicos y urbanísticos, puedan seguir desarrollando y dar certezas a la gente, oiga, que ha puesto ahí, en algunos casos, no solo su dinero, sino su dinero y sus ilusiones, porque va a ser su vivienda, ¿no? Esto por ahí. A partir de ahí, claro, es que lo de las voces del Partido Popular que piden la dimisión de Luis Rey por un caso en el que el concejal de urbanismo se ha puesto mano sola a la obra y le está dando cobertura, intentando darle legalidad, pues es que a mí no me gusta empezar aquí a hacer comparativas. Desde luego es lo de veo la paja en el ojo ajeno, pero no veo la viga en el mío, ¿no? No veo la viga en el mío, porque quien pide esta dimisión es el mismo partido, quiero recordarla, parece ya que se nos ha olvidado, es el mismo partido que no ha asumido absolutamente ninguna responsabilidad, teniendo aquí a 10 kilómetros enterrados 100 millones de euros en una operación urbanística como fue la de la Ciudad de Medio Ambiente, en la que le dijo el Tribunal Constitucional que era ilegal. Oiga, y de aquellos, la única persona que fue la que presentó el proyecto, y fue porque se salió del partido, fue María Jesús Ruiz, pero es que prácticamente todos de los que estaban cuando comenzaron a hacer y al enterrar 100 millones de euros en todo aquello, recuerdan ustedes, todos los chalés que iban a hacer, siguen en su puesto, desde el señor que lo votó el señor Mañoco, y el presidente de la Junta de Castilla y León, el 13 de marzo, recuerdo perfectamente la fecha, cuando se aprobó la ley, el 13 de marzo del año 2007, él estaba allí y votó. El señor Carriedo, entonces consejero de Medio Ambiente, él estaba allí y votó. Es que, fíjese, es curioso, ¿no? Porque fíjese cómo vuelven ahora, es muy curioso, es un círculo. Parece que esta unificación del Partido Popular nos tiene que llevar a ver cómo el ya parece ser que de todo, de Ciudadanos, de la PP, sobre tal, ahora vuelve el exalcalde, perdón, no ha sido de Almazán, el señor de Miguel, y vicepresidente de la Diputación, defendió esa ley en las Cortes de Castilla y León. Esto a la gente se lo olvide cuando ya era del Partido Popular, que nunca lo ha dejado de ser en este paripé que han hecho durante todos estos años. Pero es que el señor de Miguel defendió la ley que luego fue ilegal, que le dijo el Tribunal Constitucional de la Ciudad de Medio Ambiente, la defendió en las Cortes de Castilla y León el 13 de marzo del año 2007. Y ahí sigue, le vuelven a aceptar ahora mismo en el Partido Popular y no sé si se volverá a presentar a candidato a la alcaldía de Almazán, ¿no? Y toda esta gente vienen a pedir responsabilidades a quien intenta o a quien pone medios para solucionar lo que evidentemente es un error, pero que evidentemente no tiene nada comparable. Por no decirle, escuchaba yo a mi compañero, al propio Luis Rey, este pasado lunes, ¿no?, dar una rueda de prensa a mi compañero Ángel Hernández pidiendo responsabilidades y pidiendo, ahí sí, la dimisión, ¿no?, de alguien, hablaba de la delegada de la Junta o del propio gerente, por la chapuza constante, la chapuza y reinante en la sanidad soriana, ¿no? Ahora hemos visto cómo ese oncólogo, que le hemos contratado, ya no sé si en materia diferida, si no, nos engañaron en las Cortes diciendo que estaba contratado, y resulta que no, que ahora está en Andorra trabajando. Y esta gente viene a pedirnos a nosotros responsabilidad y dimisiones. Nos parece una broma de muy mal gusto, quien no asume nunca, ni ha asumido ninguna responsabilidad. Por cierto,
a los responsables del Partido Popular habría que decirles que la parcela, esto no lo sabe mucha gente, pero la parcela donde está este edificio es una parcela que se le dio en compensación a una familia como compensación al convenio del Cerro de los Moros. O sea, todo este lío que tenemos ahora montado y del cual a este ayuntamiento nos piden más de 40 millones de compensación por el pelotazo urbanístico que hizo el Partido Popular allá por el año 2004-2005, con esa firma de convenio, y que tenemos ahora mismo una petición de compensación económica por parte de 1.300.000 o la reversión de los terrenos de la depuradora, esto todo que lo provocó el Partido Popular, esta iba aparejada. Esta parcela donde va situada es una parcela que se le dio a quien era dueño de esos terrenos y que posteriormente ha vendido al constructor. Pero hasta esto, es que yo creo que calladitos estarían más guapos. Y por último, pues hablábamos también del tema electoral y queríamos conocer si ya la lista se va conformando por parte del Partido Socialista para la capital. Bueno, nosotros tenemos candidato. Desde hace bastante ya se desde conoce. hace 16 años tenemos candidato y alcalde, ¿no?, en el Ayuntamiento de Soria. Y sobre todo, y esto lo decía en un tono de broma, porque lo que tenemos principalmente, y ahora ya lo podemos decir, ¿no?, y lo podemos decir de verdad, y saliendo en cuanto uno sale a la puerta de la calle, es proyecto. Es decir, el Partido Socialista de Soria, desde hace ya muchos años, lo que tiene es un proyecto, una idea clara de lo que quiere para Soria. Y lo trabaja día a día y lo plasma, ¿no?, con la consecución, hoy hemos dado cuenta, ¿no?, con la consecución en estas últimas fechas de todos y cada uno de esos proyectos europeos que nos permiten seguir transformando la ciudad como lo llevamos haciendo en los últimos años. Y esto, evidentemente, y es por la pregunta que usted me hace, no se hace sin un equipo, ¿no? Primero, evidentemente, sin un líder, y esto lo tengo que decir claramente, sin un líder claro, como es el alcalde de Soria, pero sin un equipo detrás. Ese equipo, nuestro partido, evidentemente, quien le mandata hacerlo es, en colaboración al actual alcalde de Soria y candidato para las próximas elecciones del 28 de mayo, y a la ejecutiva municipal. Son estos dos órganos, tanto el alcalde como la ejecutiva municipal, quien ahora están trabajando en esa lista de 25 personas que nos tiene que llevar a, bueno, desde luego nosotros esperamos a revalidar, ¿no?, a revalidar la alcaldía de Soria. ¿Qué porcentaje de los actuales concejales va a poder estar en esa lista? Es una pregunta que él tiene que contestar tanto el alcalde como esa ejecutiva municipal. Lo que sí le puedo decir es que el grupo actual de trabajo que hay en el Ayuntamiento de Soria es un grupo muy cohesionado, es un grupo muy coordinado y es un grupo, desde luego, que entiende muy bien cuál es el proyecto de la ciudad de Soria, cuál es el proyecto socialista para la ciudad de Soria. Esto sí que se lo puede decir y se ve, ¿no? Yo creo que la maquinaria del grupo funciona perfectamente, de todos y cada uno. No voy a hacer un repaso, evidentemente, de las concejalías, todos conocemos. Me preguntaba usted antes por el 8 de noviembre. Creo que hay un antes y un después en este ayuntamiento, con la presencia de la concejala de Igualdad, ¿no?, con Gloria al frente. Yo creo que ha cambiado, desde luego, la cara en materia de igualdad. Y hago, fíjense, mención a las nuevas incorporaciones, ¿no? Yolanda Santos en materia de turismo y en materia de comercio, o Manu, ¿no?, en materia de deporte, al que desde aquí quiero desearle mucha suerte este próximo fin de semana en la consecución de la Copa del Rey de voleibol, ¿no? Yo, desde luego, yo espero que de este grupo bueno, pues haya un nutrido grupo, un número de personas, bueno, pues que se mantengan en para seguir, ¿no?, con ese proyecto. Pero reitero, esta es una decisión del alcalde y de la ejecutiva municipal, de la que, bueno, los demás que nos trasladarán. A mí solo me queda en esta como coordinador de campaña, no de las locales, sí de las provinciales, que nos comuniquen, ¿no?, esa lista
lo antes posible, pero entre el 19 y el 24 de abril, que son las fechas para registrarlas, esas como la de los otros 182 municipios, que es en lo que ahora mismo a nivel orgánico, a nivel de partido, estamos trabajando, ¿no? ¿Pero todos los concejales han manifestado intención de querer continuar? Si le digo sinceramente, yo no les he preguntado. Yo no he preguntado a los concejales, pues no me corresponde a mí, no les he preguntado si quieren continuar. Pero también les digo, también les digo que si desde aquí el alcalde de Soria les solicita a todos, me podría llevar alguna sorpresa, pero creo que si nos solicita a la mayoría de ellos que continuemos en este proyecto y que sigamos trabajando desde el Ayuntamiento de Soria por la ciudad, creo que la inmensa mayoría seguiríamos trabajando codo con codo con el grupo para la consecución de los objetivos. Pues, teniente de alcalde Javier Muñoz Expósito, muchísimas gracias como siempre por estar en este espacio de participación ciudadana aquí en Canal 9 Soria, en el Ayuntamiento Responde. Y bueno, pues nos vemos dentro también de poquito en este mismo lugar. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Adrián. Y bueno, a ustedes les dejamos ya con el resto de la programación aquí en Canal 9 Soria. Muchas gracias.